sobre este falsificador de obras? Le damos una vuelta más. Habíamos hablado, y eso es un aporte tuyo de la otra vez, que el odio fue un poco lo que marcó esa primera parte. El motor. Pero ahora aparece la ambición. Ah, la ambición. Porque él había querido hacer esto con los críticos y lo había logrado. Finalmente Claro. había logrado que Bredius diera como verdadera una falsa obra. Los había burlado. Los había burlado. Pero bueno, en este momento digamos, del mundo, estamos en la Segunda Guerra Mundial. En plena Segunda Guerra Mundial. Claro. Bueno, obviamente que uno de los protagonistas de la Segunda Guerra Mundial son los nazis. Claro. Y los nazis, sus dos principales figuras, tanto Adolf Hitler como Hermann Göring, eran coleccionistas de arte. Claro. Los tipos les interesaba mucho el arte. Es más, se dice que entre ellos mismos competían para ver a ver quién tenía más obras y Sí. y se decía también que querían hacer un gran museo. Sí. Bueno, la cuestión es que Van Meegeren, sabiendo esto, bastante pillo el hombre, sí, sabiendo que los nazis tenían ese interés por las obras y que de hecho cada vez que entraban en una ciudad saqueaban tanto colecciones privadas como las colecciones de las ciudades y tenían muchísima cantidad de obra, decidió... El museo Metropolitano de Nueva York es el mejor ejemplo, ajá, de todo lo que saquearon, ¿no? Bueno, claro. Saquearon a patadas. Entonces era no, un poco... No los nazis en este caso, pero los yanquis, ¿no? Claro. Bueno, pero hay siempre, claro, digamos, el que tenía ese poder en ese momento, saqueaba. Bueno, finalmente tenían muchísima cantidad de obra, pero Van Meegeren dio con la idea de que un Vermeer hubiese sido difícil, porque ¿qué pasaba? Algunos museos lo que hacían era esconder las obras sabiendo de estos saqueos. Entonces, no había, como habíamos hablado antes, mucha obra de Vermeer para comparar. Y Göring era un tipo interesado en ese tipo de pintura holandesa. Entonces lo que hizo fue, ya un poco deteriorado, porque tanto el alcohol como la morfina habían hecho un poco efecto en su salud y ya no tenía la precisión que tenía antes, pero creó una nueva falsa obra de Vermeer. En este caso, Cristo con la adúltera. Lindo nombre para poner una obra. Y se la vende a un banquero y comerciante nazi de obras de arte, Alois Miedel, en 1942. Le vende la obra y entonces, como sabía que Miedel tenía contacto con Göring, que era un comprador seguro de la obra, logra vendérsela. Por supuesto, Miedel se acerca a Göring, le ofrece, le dice que tiene un Vermeer y se lo logra vender por $7 millones. Ah, mierda. 7 millones de dólares. Bueno, la cuestión es que lo exhibe en su casa, en su residencia, pero claro, la vida de los nazis venía en decadencia, estaban siendo cercados, y lo que hacen es, de las más de 6.700 obras que tenían, las esconden en una mina de sal en Austria. Esconden las obras para que no se las incauten. Bueno, finalmente los nazis pierden y en 1945 las fuerzas aliadas entran, dentro de las cosas que estaban recuperando, entran en esa mina y encuentran todas las obras que Göring y los nazis habían saqueado. Se afanaron también. Dentro de esas obras estaba el falso Vermeer. Claro. Entonces dan noticia a las autoridades holandesas y le dicen, escúchenme, miren que acá hay un Vermeer, que este debe ser de ustedes. Entonces las autoridades holandesas van y dicen, sí, es un Vermeer. ¿Y esto qué pasó? Empiezan a investigar, dan con Miedel, que fue el comprador del digamos, primario de la obra, y Miedel canta y dice, no, a mí me la vendió un tal Hans van Meegeren, un artista holandés. Y entonces van y lo cazan de las pestañas a Van Meegeren. ¿Y cómo termina? ¿Preso? ¿Muerto? No, primero, claro, lo agarran y le dicen, bueno, usted vendió obra del patrimonio holandés. Y era falsificada. Claro. Entonces, o se vendía como que él era un falsificador, cosa que no había querido hacerlo, o que era un chorro, o que había vendido obra a los nazis, y que tenía la pena de muerte. Tres días en la cárcel, lo ablandan, y entonces le dice al abogado, decirle que lo falsifiqué yo. Entonces, claro, el abogado va a los jueces y le dice, mire, la obra la hizo el pintor. Y se rieron y se escuchó hasta Polonia, más o menos, la risa de los jueces, porque dicen, no,
es un Vermeer original. Entonces no quedaba otra que agarrar y decir, bueno, el artista va a pintar adelante de ustedes, en vivo, un Vermeer tal cual para que ustedes vean que él tiene sí la técnica como para poderlo hacer. Y efectivamente, durante 3 semanas, Van Meegeren pintó una obra supuesta de Vermeer para que los jueces se dieran cuenta que él sí tenía la técnica necesaria para poder hacer esa falsificación. ¿Y se salvó o no se salvó? Se salvó de eso. Pero claro, pasó a ser un falsificador. Y todas las obras que había falsificado, todos los que se sintieron defraudados, le hicieron juicio. Con lo cual pasó a no ser un fraude para el Estado y no haber ayudado a los nazis, pero sí un falsificador al cual todos le hicieron juicio. Claro, y ahí perdió toda la guita que y ahí perdió gran parte de todo su dinero porque él en realidad se había divorciado antes y le había puesto parte del dinero en la cuenta de su mujer. Che, Fernando, ¿y cuál era el tema que no vamos a tratar hoy? Porque bueno, que nos corre el tiempo. Es una frase que él dice al final y que nos dispara justamente esto para que lo podamos hablar la próxima. Sí. Él dice, con respecto a esta obra que se suponía que era un Vermeer: ayer esta pintura valía millones y expertos y amantes del arte hubiesen venido de cualquier parte del mundo a admirarla. Hoy no vale nada. Y nadie cruzaría la calle ni para verla gratis. Pero la pintura no ha cambiado. Dice, ¿qué es lo que ha cambiado? Muy interesante, muy interesante. Yo agrego otra cosa para charlar para la próxima. Este tipo técnicamente era un capo, claramente era un capo, porque no se puede hacer esto sin tener una técnica depurada. De hecho estuvo 5 o 6 años trabajándola. Digo, pero ¿qué le faltó? Digamos, evidentemente no era un gran artista, era un gran falsificador, un gran técnico. Pero ¿qué le falta al que tiene gran técnica? Y creo que esto se puede discutir años, pero tiene que ver o con el talento, o con la creatividad, o con la locura, no sé con qué. Pero la técnica no hace al buen pintor, al buen artista. Es un tema interesante porque uno, qué sé yo, y esto uno lo ve en un Basquiat. Técnicamente Basquiat nada, no. Sin embargo, sus obras sí se vendieron por millones de dólares y uno dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué hay en este Basquiat sin técnica para ser considerado un artista visual de la puta madre? Y bueno, creo que es toda una gran discusión, ¿no? Es toda una gran discusión. Es toda una gran discusión que... O sea, sobre esa creatividad y esa técnica, y en este caso, ¿qué cambia si el cuadro es el mismo? ¿Por qué antes era valioso y hoy no lo es? ¿Entendés? ¿Dónde está el punto de peso, no? Uno termina, por supuesto que vamos a seguir charlando, uno termina pensando que hay 2 o 3 que dicen este es bueno, este es malo, esto sirve, esto no sirve, y son los que determinan todo el mundo del arte, ¿no? Claro. Y vos fijate cómo cuando vos le llevas algo que no es real, pero está pasado por el filtro de alguien que da su veredicto, puede pasar por verídico, ¿no? Bueno, es un lindo tema para este programa que no habla de política, que no habla de la farándula, sino habla de arte y jazz. Yo sé que no tiene, por supuesto, el rating de los programas de política, de farándula, pero yo digo que tiene algo particular, que es el arte en sí, ¿no? Tiene, quizás sea no para todos, pero es algo muy, muy especial. Hay personajes que realmente valen la pena, ¿no? Porque son realmente extraños y tienen sus aristas. Bueno, yo no sé si nos queda tiempo, pero vamos a otro tema, ¿no es cierto?